Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, donde dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Después de entrar en Jerusalén y recorrer la ciudad, nos dice la Escritura que el Señor se retiró otra vez a Betania. Parece ser que se levantó muy temprano a la mañana siguiente porque llama la atención que tuviese hambre en la mañana. Probablemente no quiso desayunar o no quiso molestar a los que le hospedaban allí en la aldea de Betania. Y dice la Escritura que tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera era una fuente económica y popular de alimentación en Israel. Esta es una higuera que se hallaba junto al camino, por lo que estaba al alcance de todos, no estaba en una propiedad privada. Y nos dicen los expertos que una higuera normal demoraba 3 años en dar fruto luego de ser plantada. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significaba que ese año no habría de dar fruto. El árbol se veía prometedor al mirarlo desde lejos, pero al acercarse no tenía fruto. En la Biblia, la higuera frecuentemente representa al pueblo de Israel. Ya aparece esto en el profeta Oseas, en el capítulo 9 y el versículo 10. También es mencionada la higuera en el profeta Nahum, capítulo 3 y el versículo 12. Y luego vamos a ver en otros sitios del Nuevo Testamento esta simbología de la higuera figurada a la nación de Israel. El Señor usa la higuera del camino como una lección contra la hipocresía y la esterilidad espiritual de Israel. Las palabras duras de Jesús al no encontrar fruto en aquella higuera nos hablan de lo que él esperaba de la nación. Debía dar fruto, pero era espiritualmente estéril. Podemos discutir acerca del tiempo de la higuera, si era tiempo o no de dar fruto, pero la lección, sin duda, que el Señor nos quiere dejar a nosotros es que dar fruto es una obligación, no es una opción. Los creyentes somos enseñados aquí que debe haber fruto en nuestra vida, sea el tiempo que sea. Tengas muchos años o pocos años de creyente, debe haber fruto en tu vida que evidencie la vida espiritual que dices tener. Si no hay fruto, quizás sea porque en realidad no hay vida verdadera. La lección que Jesús quería dar a los discípulos, sin duda ellos la comprenderían unos momentos después, unas horas más tarde, porque continúa el evangelista diciendo: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Jesús se enojó, se indignó, pero no pecó, porque hay un lugar para la justa indignación.
Los creyentes, los cristianos, deberíamos oponernos al pecado y a la injusticia, tomando una posesión activa en su contra. Aquellos que estaban cambiando el dinero y los comerciantes hacían grandes negocios donde la fiesta de la Pascua. La gente venía de países extranjeros y tenían que cambiar su dinero por moneda judía, que era la única aceptada en el templo por cuestiones de impuestos y para comprar animales para el sacrificio. Y obviamente que ellos especulaban con las tasas y con el cambio y enriquecían a los cambistas, y los precios exorbitantes de los animales enriquecían a los comerciantes. Ellos instalaban sus puestos en el atrio de los gentiles, en el templo, lo que frustraba las intenciones de los gentiles que iban a adorar a Dios. Ellos habían pagado generosamente a los sacerdotes que les daban estas concesiones para que las arcas de ellos se volvieran llenas y acaudaladas, en este caso Anás y Caifás. Y entonces todos estaban asociados en este negocio, y podemos imaginar el bullir de los vendedores, el ruido, la suciedad, el hedor producido por los animales. ¿Podía llamarse a esto adoración? Y entonces Jesús se enojó porque la casa de adoración llegó a ser un lugar de extorsión y una barrera para que los gentiles ofrecieran su adoración. Y nos dice Marcos que no permitía que nadie atravesase el templo. ¿Por qué? Porque las puertas estaban localizadas de tal forma que se hacía muy fácil y conveniente usar el templo como atajo para cortar el camino, por ejemplo, entre la ciudad y el Monte de los Olivos. Y entonces el lugar sagrado se usaba con propósitos exclusivamente personales y seculares, y se perdía la reverencia y el respeto. Y muchas veces la práctica de la religión llega a ser nada más que un medio para lo que interesa a la gente: conveniencia, promoción social, ganancia de dinero. Y cuando esto ocurre no queda nada de una devoción sincera, genuina, de un respeto y de una entrega. La casa de oración llega a ser una fuente de beneficios personales y no de provecho real. Ya en los días de Jeremías esto había acontecido, y por eso fue el profeta que denuncia cómo el pueblo de Israel robaba, asesinaba a los extranjeros, y él decía que ellos decían: templo, templo, templo de Jehová. Y él pregunta: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos? Y en los días de Jesús la historia se volvía a repetir. El templo era otra vez una cueva de ladrones. Son muchas las lecciones que podemos extraer aquí. Jesús castiga la religión degradada y ensalza la reverencia, el respeto. Exige una conducta honrada y condena la indiferencia que se mostraba en aquellos que no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Esto debe hacernos pensar en cada uno de nosotros, porque hoy somos nosotros el templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo y nuestra vida, todo nuestro ser ha sido santificado, y debemos con Él y en Él reverenciar al Dios del cielo y de la gloria. Que en esta mañana el Señor pueda mirar con agrado nuestras vidas y nuestros corazones. Que así sea. Amén.